Propiedades coligativas: elevación del punto de ebullición y disminución del punto de congelación. Cuando hablamos de ebullición, estamos hablando de la transformación de un líquido a un estado gaseoso. Y cuando nos referimos a punto de ebullición, nos referimos a la temperatura a la cual la presión de vapor iguala a la presión atmosférica, es decir, es igual a una atmósfera si se está a nivel del mar. Ahora bien, si tenemos un líquido puro y una solución de este mismo líquido y los elevamos a la temperatura de ebullición del líquido puro, como resultado, la presión de vapor de la solución será menor que una atmósfera de presión. Por lo tanto, se requiere una temperatura mayor para alcanzar la presión de vapor de una atmósfera. Es decir, que el punto de ebullición de la solución es más alto que el del líquido puro. El aumento del punto de ebullición respecto al solvente puro es directamente proporcional al número de partículas de soluto por mol de moléculas de solvente, es decir, a la concentración molar de la solución. La ecuación que se utiliza para hallar la elevación del punto de ebullición es la siguiente, la cual dice que el cambio de temperatura de ebullición es igual a la constante molar de elevación de punto de ebullición por la concentración molar. La concentración molar se representa con la letra M. La constante molar de elevación del punto de ebullición del solvente es representado con la K mayúscula y la E minúscula, pero también se le puede decir constante ebulloscópica, que está mucho más corto y más sencillo de decir. Y el cambio de temperatura de ebullición es representado por el triángulo con la T mayúscula y la E minúscula. Ahora pasaremos a un ejercicio de elevación del punto de ebullición. El ejercicio nos dice lo siguiente: ¿cuál es el incremento en el punto de ebullición de una solución que contiene 5 gramos de glucosa disueltos en 450 gramos de agua? Y nos dan el dato de la constante ebulloscópica de solvente, en este caso la constante ebulloscópica del agua estamos hablando, y es diferente en cada solvente. En lo primero que caemos en cuenta es que nos dan el soluto y el solvente en gramos. En el caso del soluto, que es la glucosa, tendríamos que pasarlo a moles para después tener el dato en la concentración molar. Entonces, para pasarlo a moles necesitamos la masa molar y hacemos una simple conversión, lo cual nos da 0,028 moles de glucosa. Después pasaríamos los gramos de solvente en kilogramos, que es lo que nos pide la concentración molar, que es lo mismo que dividirlo entre 1000 o multiplicarlo entre 0,001. Esto nos daría 0,45 kilogramos. La concentración molar sería, reemplazando los valores, 0,028 moles divididos entre 0,450 kilogramos de solvente. Esto nos daría 0,062 m. Como ya tenemos la concentración molar, solo queda multiplicarla por la constante ebulloscópica. Esto nos daría 0,032 grados Celsius. Es decir, que el punto de ebullición para el agua aumentó 0,032 Celsius. Entonces, el punto de ebullición en la solución es 100 grados Celsius más 0,032 grados Celsius, que viene siendo la elevación, y esto nos daría 100,032 grados Celsius. La disminución del punto de congelación. Bueno, el punto de congelación es la temperatura a la cual un líquido pasa a estado sólido, pero en una solución viene siendo la temperatura a la cual comienzan a formarse los cristales del solvente puro, que se encuentran en equilibrio en la solución. Al congelarse las soluciones de soluto no volátil como agua y sal, lo usual es que se separen los cristales de los solventes puros, mientras las moléculas de soluto quedan insolubles cuando el solvente se encuentra en estado sólido. Al igual que la elevación del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación es directamente proporcional a la concentración molar del soluto. Para calcular la disminución del punto de congelación se usa la siguiente ecuación, donde K, C minúscula, es la constante molar de la disminución del punto de congelación o simplemente constante crioscópica. M es la concentración molar, como ya se había dicho antes, moles de soluto entre kilogramos de solvente. Ahora pasaremos
a un ejercicio explicativo sobre la disminución del punto de congelación. Nos pide calcular el punto de congelación de una solución de 100 gramos de anticongelante etilenglicol en 900 gramos de agua. Como nos dan en gramos la cantidad de soluto, entonces hacemos una simple conversión para pasarlo a moles, que nos daría 1.61 moles de soluto. Podríamos proseguir en convertir los gramos de agua en kilogramos para así determinar la concentración molar. Pero también se podría hacer sencillamente con una regla de 3, en el cual se vinculen los 900 gramos de solvente y 1000 gramos de solvente. Las moles que están presentes en 1000 gramos de solvente sería la concentración molar, porque 1000 gramos es equivalente a 1 kilogramo. Entonces, mol en 1 kilogramo de solvente viene siendo la concentración molar. Entonces realizaríamos la regla de 3 y esto nos daría un 1,79 m. Entonces reemplazaríamos los datos y multiplicaríamos la concentración molar por la constante crioscópica del agua y nos daría 3,33 grados Celsius. Esto sería la disminución del punto de congelación. Ahora, con esta ecuación podemos saber cuál es el punto de congelación de la solución. Despejaríamos los datos y nos daría menos 3,33 grados Celsius. También se puede establecer una relación con el punto de congelación y el punto de ebullición del solvente respecto a la solución. Como se muestra en la gráfica, a una atmósfera la solución tiene un punto de congelación menor que la del agua, porque P.C de la solución está más cerca del cero que P.C del agua. Y también nos muestra que se necesita una mayor temperatura en la solución respecto al agua pura para que iguale la presión de vapor a una atmósfera, ya que P.E, punto de ebullición de la solución, está más alejado en la línea horizontal. Esto es así porque las partículas del soluto separan las partículas del solvente, haciendo necesario una menor temperatura para que las partículas puedan unirse y así congelarse.